que la gente tiene que decirle a los distribuidores que quiere ver esta película yendo al cine y yendo a disfrutarla y viéndola y llenando las salas y diciéndole, esto es el cine que queremos ver. Vislumbro un nuevo México. El que no espera vencer será vencido. Lo que hay en las entrañas de esta tierra es nuestro. En 1938, en este contexto histórico que estamos de México, y pues interpretas más que nada, nada más y nada menos que al protagonista, a Lázaro Cárdenas. Yo quiero empezar sabiendo qué tanta creatividad tuviste, qué tanta libertad creativa tuviste para los diálogos de tu personaje, teniendo como datos históricos como tan concisos y tan reales. Si pudiste improvisar en algo o cómo fue ahí ese trabajo. Mira, el trabajo de guión fue un trabajo que se llevó su tiempo. Sergio Oljovich, el director, lo trabajó con Carlos Montemayor. Es un proyecto que ellos tenían desde hace más de 20 años. Sergio Oljovich, su padre era petrolero, él es de origen ruso, su papá, y llegó a Tabasco, empezó a trabajar en las partes petroleras de Tabasco, y le platicaba a Sergio de niño todas las maravillas del petróleo, ¿no? Cómo el petróleo, pues todos los logros y el éxito que había sido el petróleo para México, y bueno, hay que entender que el petróleo pues hizo funcionar al país en los últimos 60, 70, 80 años, ¿no? México realmente vivió de su petróleo y tuvo bonanza también gracias a su petróleo, ¿no? Sí. Entonces, es un proyecto que ya llevaba. Posteriormente me invitan a mí y ya con el guión, pues me entra, cuando me proponen el personaje, me habló Roberto Fiesco y me propone el personaje y me pareció un reto gigantesco y obviamente una responsabilidad enorme, porque Lázaro Cárdenas es, podríamos decir, uno de los padres fundadores del México contemporáneo, del México moderno. No solo repartió los ejidos, no solo la tierra, sino además, pues el petróleo, que como te digo, fue el motor de la economía mexicana, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue tratar de encontrar archivos históricos. Desgraciadamente, estamos hablando de 1938, todavía el cine no estaba tan desarrollado, Sí. todavía no había todavía no había esta pasión por filmar todo, por grabar todo. Tampoco hay grabaciones en radio, porque del radio se decía y pues se perdía, ¿no? En el tiempo. Realmente las grabaciones se hicieron tiempo después, cuando se regrabaron los programas. Y entonces tengo pocos archivos de video, pocos archivos de sonido, realmente un par que logramos conseguir, sobre los cuales empezamos a trabajar. Lo que yo hice fue conseguir biografías. Compré diferentes biografías y entonces ahí me di cuenta que el general Cárdenas había tenido un par de accidentes muy importantes en su vida. Tuvo un accidente de su juventud que le hizo perder la movilidad en un brazo. Yo me fijé que en muchas fotografías, hice una investigación de todas las fotografías, me di cuenta que tenía la mano doblada y la mano como un poquito como enganchada, como garza, ¿no? Así. Y entonces me di cuenta que después descubrí que él había tenido un accidente a caballo, que se había lastimado y que había perdido la movilidad en esta parte. Entonces todos esos elementos los fui utilizando, por ejemplo, su dieta. El general Cárdenas no comía lechuga ni verduras al principio, antes de la comida, sino comía frutas, todo el tiempo muchas frutas, ¿no? Y hay que entender también, pues, parte de su vida, que él era una persona que estaba en un pueblo en Michoacán, que él entró en la guerra de la revolución, siendo relativamente joven, y participó como revolucionario, luego fue general, y de ahí llega a la política, pero no viene de estas escuelas tecnócratas, elitistas o lo que sea. Él, su educación realmente es en el campo, en los ejidos, en la tierra como general, de ahí, ¿no? Mismo su educación militar no fue en el ejército, él entró dentro de las fuerzas especiales como un policía o soldado, y también para la revolución, porque él imprimía panfletos revolucionarios y todo. Entonces, pues toda esta parte histórica de lo que es él, vi muchas películas de la época, vi muchas recreaciones, muchas novelas que hablaban justamente de esto, pero bueno, sus biógrafos lo describen con muchísima precisión. Y a partir de ahí empecé un trabajo de varios meses, de 3 meses de preparación con Tania Oljovich, que es la hija de Sergio, para trabajar todas las escenas. Y una vez que tenía todo eso, también hubo un proceso en el que tuve que subir 12 kilos para darle más peso al personaje, porque tenía un poquito más peso que yo. Entonces, usé prostéticos en la boca, prostéticos en las orejas para ampliarlas, en las entradas, una ropa especial, un foamy para ver más volumen. Eran procesos con todo el equipo maravilloso de maquillaje y de vestuario, que fue espectacular. Es una película de época, pero se ve hermosísima. Y además filmamos en Palacio Nacional, que era como que la cereza en el pastel, imagínate. Entrar ahí a filmar en Palacio Nacional. Sí, justo era lo que también te iba a comentar. Vi que fueron varias tomas ahí, no sé, cuando sale también Diego Rivera que está pintando, que están subiendo las escaleras.
que pudieron grabar ahí en Palacio Nacional. Me gustó mucho justo la fotografía que hicieron. Y ahorita lo que me estás comentando responde un poco a lo que te quiero preguntar también, pero justo me causa curiosidad qué tan complicado fue como estudiar al personaje, porque ya, o sea, en esa época pues casi no hay material de archivo, ¿no? Y como dices, incluso en la radio no se documentaba la información, no había anuncios de televisión o en ese entonces pues no existía como tal ese tipo de comunicados. ¿Fue muy complicado? ¿Se pudieron apoyar de algún organismo? ¿O cómo fue ese proceso? Pues sí, también recibimos la invitación de Cuauhtémoc Cárdenas, del hijo del general, que Ok. nos invitó a su casa, con el cual estuvimos platicando, pasamos, y él nos platicó mucho. Yo quería enfocar mucho el personaje en no hacer una estatua, ¿sabes? No hacer una cosa de bronce pesada, sino hacer un ser humano, un hombre que dudaba, un hombre que no sabía lo que iba a pasar con México, porque hoy en día nos cuentan la historia de atrás para adelante, pero en ese momento hay que darnos cuenta que habían pasado 18 años del fin de la revolución, una revolución muy sangrienta en México, que había dejado muchísimas familias pues lastimadas, muertos, etcétera, y que estábamos a la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no se descartaba que Estados Unidos invadiera México, que Francia invadiera Allá. México, que Ok. Inglaterra, armas, medicinas, ropa, o sea, se necesitaba el petróleo para todo. Entonces, realmente era importantísimo y las compañías petroleras tenían más dinero que los propios países. Ok, sí, la verdad es que fue muy interesante ver cómo justamente hicieron el recuento histórico pues de ese suceso. Oye, y yo quiero preguntarte algo cambiando un poquito el tema. Muchos te ubicamos con el gran personaje que hiciste en el Club de Cuervos siendo Moisés. Y aquí vemos justamente uno completamente diferente. Quisiera saber o que nos puedas contar un poco la diferencia de ambos personajes en la construcción de este que hiciste, siendo uno ficticio y otro completamente real. Pues fíjate que es muy padre porque finalmente uno como actor se inspira de muchos elementos que tienes a la mano. Para hacer Moisés Suárez estuve trabajando en varios futbolistas con los que platicamos. Me acuerdo que en su momento pudimos platicar con Moisés Muñoz, con diferentes futbolistas que nos estuvieron platicando un poco su vida. Yo mismo jugué fútbol, me encanta, conozco el deporte, conozco las anécdotas. Entonces lo alimentas, lo creas de cosas que ves a tu alrededor, ¿no? De su forma de vestir, de su forma de hablar, de su forma de peinarse. El peinado de Moisés Suárez es muy diferente del de Cárdenas, ¿no? Sí, Son sí, dos sí, épocas muy distintas. justo. Entonces, la ropa que usa Moisés Suárez con la ropa del general Cárdenas no tiene nada que ver. Y eso es lo bonito justamente de la actuación, que puedes construir personajes muy distintos, ¿no? Y lo que yo traté de hacer es darle vida al general Cárdenas de manera muy humana. Lo traté de hacer un general romántico, enamorado, un ser humano que duda, un hombre que no sabe la respuesta, que no sabe si está haciendo lo correcto, que siente, que sigue su instinto, que también le toma la temperatura al pueblo para ver cómo vamos, qué está pasando, lo estamos haciendo bien, avanzando entre algo que pues, nadie tenía la historia escrita, ¿no? Nadie podía dar por hecho que todo iba a salir bien como salió. Podían salir las cosas muy mal y podía haber una crisis, porque cuando México expropia el petróleo, le hacen un bloqueo a las grandes potencias y dicen, ah, pues ya no te voy a comprar. Entonces le hacen un bloqueo económico y entonces había una crisis, ¿no? Pudo haber una crisis muy fuerte económicamente. Así como Lázaro Cárdenas es recordado por la expropiación petrolera, si tú fueras presidente, ¿por qué decreto presidencial te gustaría ser recordado? Es muy difícil, la verdad que yo no soy presidente y la política y el cine son dos cosas distintas. Yo creo que algo que me gusta mucho es contar historias y yo creo que es importantísimo que el gobierno apoye las historias, apoye el cine, apoye las series, apoye la creación. Yo creo que es muy importante que, por ejemplo, esta historia fue financiada con dinero público. Sí, Y yo creo que es muy difícil que un extranjero haya financiado una película en donde los mexicanos le quitan el petróleo a los extranjeros, ¿no? O sea, eso tiene que ser contado por un mexicano orgulloso de México, financiado en México, que le cuente a los mexicanos esta historia. Y hoy en día, por ejemplo, los mexicanos consumen mucho contenido en plataformas y no hay ni un solo apoyo para la producción de series en México. Entonces, todas las series que consumen los mexicanos están pues decididas desde otros lugares, ¿no? Entonces, eso es una gran, digamos, para mí, es un gran hueco que hay ahí, que el gobierno mexicano está dejando que alguien más nos cuente las historias y que alguien más nos retrate como ellos quieran. Pues no nos podemos sorprender de que a lo mejor pues no nos retraten como a nosotros nos gusta, ¿no? Pues sí, pero pues claro. el gobierno mexicano no
no dice esta mano es mía, ¿no? O sea, estas historias las tienen que contar los mexicanos para contar cosas que nos enorgullezcan, como esta de 1938, que es la gran gesta del pueblo mexicano, porque no hay que olvidar que cuando expropian las compañías petroleras había que pagarlas, y el pueblo mexicano, con sus cosas, con sus pavos, con sus gallinas, con sus collares, con todo lo que tenía, iba y lo entregaba para pagar la deuda a las compañías petroleras y pagar la expropiación. Entonces es un hecho histórico, que eso lo tenía que contar un mexicano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad increíble que hace también analogía con que el proyecto de la película se realizó como al final en los créditos menciona que hubo mucho apoyo de muchas personas, una cooperación desde muy poco dinero hasta mucho. Entonces creo que es una buena analogía la que mencionas. Oye, y Anis, para ya terminar, ¿cuáles serían las 3 razones para ir a ver esta película y que nos puedas apoyar invitando a la gente a verlas al cine? Pues yo creo que las razones más importantes son que esto demuestra y nos recuerda la gran gesta histórica del pueblo mexicano cuando recuperamos nuestro petróleo, cuando nos lo adueñamos y dijimos que es nuestro. Es una película entretenida, muy divertida, que tiene como momentos de thriller, momentos de suspenso, momentos de tensión, que te muestra el detrás de cámara. En ninguna otra película aparece Palacio Nacional, en ninguna otra película aparece lo que pasan realmente los políticos, lo que pasó realmente el presidente Cárdenas para vivir esto. Es una película emotiva, divertida, bien fotografiada, bien iluminada, con un sonido, con una música. El elenco está padrísimo y pues los invito a todos a apoyar el cine mexicano. Mi última razón sería que la gente tiene que decirle a los distribuidores que quiere ver esta película yendo al cine y yendo a disfrutarla y viéndola y llenando las salas y diciéndole esto es el cine que queremos ver. Entonces esa sería como mi tercera razón y por supuesto que los invito a todos a ver 1938 cuando el petróleo fue nuestro, que se estrena este 20 de marzo en todos los cines. He who owns the oil will own the world.